La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Con María Navarro. Estamos comemorando, mas nós estamos aqui para dizer ao mundo que Lula está há 365 días preso injustamente. Protegemos la salud pública con la misión Barrio Adentro, protegemos la educación de nuestros hijos, protegemos el trabajo, protegemos el ingreso con el carnet de la patria y los bonos. Todavía está pendiente resolver y que expresa lo que fue la política de exterminio en su máxima expresión durante la dictadura y que son hechos que formaron parte justamente de una situación de barbarie del país que hoy sectores políticos interesados pretenden negar o justificar. Al establecer un sistema de segregación dirigida contra las personas de raza mixta y sus familias en el África colonial belga, el Estado actuó en contra del respeto por los derechos humanos fundamentales. Por eso, el nombre del gobierno federal, reconozco la segregación dirigida a las personas de raza mixta. Si queréis hablamos de la banca. La banca gestiona, la banca privada gestiona mejor. Argentaria era una banca pública. ¿Y qué pasa cuando se privatiza? Que se convierte en el BBVA y tenemos al señor Francisco González contratando a las cloacas del Estado para espiar al gobierno, presuntamente, para hacer sus chanchullos económicos con más tranquilidad. ¿De verdad gestiona mejor lo privado? ¿De verdad gestiona mejor lo privado? Cuando usted vio a Albert Rivera, que subía al escenario y que se hacía aquella foto polémica en la que también estaba el líder de la extrema derecha española... Error. Pienso de forma muy clara, muy contundente, que tenemos que luchar con mucha fuerza contra el nacionalismo, el separatismo catalán aquí, la extrema derecha, las tesis de Steve Bannon, este ex consejero de... ¿Lo está haciendo Ciudadanos eso? No lo está haciendo y creo que tendría que estar en primera fila. Hagamos lo posible. Haz que pase pronto el gobierno de Sánchez. ¿Por qué? Porque solo Ciudadanos, os digo una cosa, solo Ciudadanos está siendo honesto en esta campaña, en esta precampaña. ¿Escucháis a Sánchez hablar o a Casado? Y no dicen lo que van a hacer, ni con quién van a gobernar, ni cómo, ni con qué equipos. Yo estoy siendo honrado en esta campaña y honesto. No lo niegan porque lo van a hacer. El 28 de abril, ya os digo que si Sánchez puede, volverá a pactar con Puigdemont, con Torra, con Iglesias y con Otegi. Y lo único que podemos hacer es decir que la alternativa es el Partido Popular. Porque si dispersamos los esfuerzos, los escaños van a ir a Podemos, al PSOE o a Bildu. Siempre cumplo con mi palabra. Y respecto al independentismo quiero ser igual de claro. No es no. Si hay un gobierno socialista, no habrá independencia en Cataluña. No habrá referéndum por la independencia. Y no se va a quebrar la Constitución española en Cataluña. No me preocupa eso de lo del indulto. Lo que me preocupa, lo que tienen que hacer los políticos es forzarse para que la ley de eutanasia siga adelante y que se apruebe. Eso es lo lo mío ya está pasado, aunque si yo no, más de 2 años no voy a estar en la cárcel, si estuviese, o sea, si fuesen 2 años no entraría, pero sería poco, o sea, que además estoy acostumbrado. Yo fui condenado por el Tribunal de Orden Público y estuve 3 años en la cárcel, conozco el tema.
you still don't know me. You have just unfolded your eyes to this world. Within your breeze of kindness burn. Muy buenos días, cafetera, bienvenidos a este programa una mañana más, un lunes más, una semana más, en el que vamos a analizar en compañía de los oyentes la actualidad de nuestro pequeño mundo. Les habla Fernando Berlín, un tipo sentado, hoy no estoy en pijama, pero sentado en el estudio de su casa. Hoy no estoy en pijama porque esperamos compañía aquí en la cafetera. Le hemos pedido que nos acompañe hoy a un doctor, a alguien que conoce bien los procedimientos que se deben seguir para morir dignamente. A Fernando Marín, es el presidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente. Con él vamos a conversar sobre lo que ha ocurrido. Sabéis que la eutanasia, el debate sobre la muerte digna, ha irrumpido en la campaña electoral después de que conociésemos la historia de Ángel Hernández, el marido de María José, que ayudó a morir a su mujer después de décadas de sufrimiento ante la desidia de las instituciones. Y como creemos que el derecho a morir dignamente es un derecho particular, único, inalienable, que nadie te puede imponer, pensamos que es un buen ejercicio de pedagogía. Así que yo le he pedido a Fernando Marín que hoy nos acompañe y pretendo hacer mi testamento vital, un documento donde certificar cuáles son los tratamientos o el tipo de intervención, el tipo de procedimientos con el que quiero dejar este mundo el día que me toque ese viaje. Así que le voy a pedir que me ayude a confeccionar el documento. Hay varias formas, hay formas ante notario, hay formas ante testigos, otras también con documentos oficiales en la Comunidad de Madrid. Le vamos a preguntar todos estos y para que no haya ninguna duda y para desdramatizar también este asunto que se ha convertido en un asunto extraordinariamente polémico en las últimas horas, lo vamos a hacer aquí con la ayuda de Fernando Marín. Será dentro de un rato, también es lunes, los lunes ya sabéis que analizamos aquí los grandes retos de la humanidad en materia medioambiental, ecología, con Juan López de Uralde. Hoy hablaremos de petroleras, las grandes petroleras. ¿Sabéis que algunas de las compañías que más beneficios presentan del mundo, por encima de Facebook, Microsoft, incluso sumándolas, son las grandes empresas petroleras? Bueno, pues esas siguen siendo las más contaminantes y las que más dinero invierten en los lobbies para que el discurso negacionista contra el cambio climático se instala en la opinión pública. Luego le vamos a preguntar sobre esto a Juan López de Uralde aquí en el programa, porque vamos a analizar aquí la actualidad. Lo vamos a hacer en compañía de David Quirós, muy buenos días, Partisanos, Manuel Fuentes, Ángel, muy buenos días, Elizabeth Pretel, Alberto Martínez, Mercedes, Angélica Llamera, muy buenos días, Edi Muscus, Buscadora de Estrellas, bueno, Mamen Páez, muy buenos días, un montón de gente que se va incorporando a esta hora. Está sucediendo una cosa con este programa. Ya os lo conté el otro día cuando llegamos a Barcelona, cuando hicimos el programa en directo desde la cubierta del Open Arms para dar el pistoletazo de salida a la campaña electoral, para denunciar la desidia de los políticos que tiene bloqueados estos barcos de rescate en los puertos. Cuando hicimos el programa en directo desde la cubierta de uno de ellos en Barcelona, cogimos un taxi para trasladarnos de la estación al Pantalán, al puerto, y me dice el taxista: me da un poco de vergüenza decirte esto, soy oyente de la cafetera. Digo, pero ¿cómo te va a dar vergüenza semejante cosa? Están entre nosotros, van ocultos. Pero es que al día siguiente tenía que hacerme una ecografía y cuando llego al médico me dice el radiólogo, dice: bueno, te debo decir que te digo esto con un poco de corte. Pues claro, en un momento así, que estás, en fin, en situación médica, y dice el doctor: es que yo soy de la resistencia. Así que sí, amigos, en efecto están entre nosotros, sigilosamente, silenciosamente, pero los oyentes de este programa van creciendo, como Enrique Quesada y tantos otros, Berka, Vicky de la Jungla, Elisa, Ibrahim, un montón de gente que ya se incorpora al programa a esta hora y que a quienes pedimos que utilicen el siguiente hashtag en Twitter: #la cafetera muerte digna. Que se nos oiga, que se nos vea, #la cafetera muerte digna. Un hashtag, ya sabéis, que se convierten inmediatamente en trending topic y eso hace que se proyecte también un poco este mensaje hoy, cuando estamos a pocas horas ya del comienzo del pistoletazo oficial de la campaña
electoral. Vamos a hablar de la campaña electoral, pero si me permitís, en España sabéis que dentro de unos días tenemos unas elecciones generales, después unas autonómicas, unas europeas y bueno, con mucha expectación ante la irrupción de la extrema derecha. Como es un fenómeno que se está dando en todo el mundo y como nuestros oyentes proceden de todo el planeta, antes de que pasemos a comentar a nivel nacional lo que está ocurriendo, así que me gustaría hacer un pequeño repaso porque este ha sido un fin de semana lleno de movilizaciones en toda Latinoamérica. Movilizaciones, por ejemplo, en Brasil. Allí hemos escuchado una manifestación de apoyo a Lula, un año ya en la cárcel después de que veamos cómo es objeto de esta lawfare, esta guerra judicial que se ha emprendido contra los partidos progresistas en medio mundo y que utilizan a los tribunales para conseguir desactivar a los partidos progresistas porque no lo consiguen en las urnas. Manifestación en Brasil de apoyo a Lula. Estamos comemorando, não comemorando, mas nós estamos aqui para dizer ao mundo que Lula está 365 días preso injustamente. Manifestaciones muy multitudinarias que tomaron las calles en Brasil, una manifestación de apoyo a Lula cuando se cumple un año de prisión. Fueron miles de simpatizantes en Curitiba y allí mostraron el domingo su apoyo frente a la cárcel al sur del país en la que está preso por corrupción desde hace justamente un año el que fuera presidente de Brasil, Lula da Silva. 73 años tiene el mandatario y envió una carta a los manifestantes insistiendo en que su condena es injusta y que su candidatura a las elecciones de octubre fue inhabilitada para evitar que volviera a la presidencia. Bueno, pues ahí se manifestaron los ciudadanos brasileños en apoyo a su expresidente. También hemos visto como una manifestación multitudinaria el sábado en Venezuela, donde Maduro reivindicaba el apoyo al gobierno y reivindicaba sus políticas sociales. Son las sanciones financieras y económicas del gobierno de Estados Unidos que golpean a la población venezolana y golpean a los empresarios privados y capitalistas del país. Porque nosotros como gobierno protegemos al pueblo y le llevamos su crack a la familia, protegemos la salud pública con la misión Barrio Adentro, protegemos la educación de nuestros hijos, protegemos el trabajo, protegemos el ingreso con el carnet de la patria y los bonos. La situación en Venezuela que ha quedado en un callejón, frenada, no va hacia adelante ni hacia atrás, nadie sabe muy bien, ha quedado enquistada con una polarización absolutamente salvaje después de esa autoproclamación de Guaidó, que se autoproclamó presidente del gobierno interino, fue reconocido por algunos países, pero el gobierno de Nicolás Maduro sigue ejerciendo sus actividades de forma ordinaria. Eso sí, con una intervención externa muy presente de los Estados Unidos. Denuncian desde el gobierno de Maduro que ahora también se está produciendo una injerencia en las telecomunicaciones, con hackeos sistemáticos a los sistemas. En fin, la situación en Venezuela que no termina de resolverse en ninguna dirección. Y mientras tanto, también veíamos en Chile, en el marco de una campaña contra el negacionismo, contra el olvido de las víctimas de la dictadura, más de 700 corredores se vistieron con imágenes de los desaparecidos y asesinados por el régimen de Pinochet. Y escuchamos allí también a la Corporación Chilena de Derechos Humanos reivindicando una batalla contra el olvido. Todavía está pendiente resolver y que expresa lo que fue la política de exterminio en su máxima expresión durante la dictadura y que son hechos que formaron parte justamente de una situación de barbarie del país que hoy sectores políticos interesados pretenden negar o justificar, defendiendo a los autores y defendiendo estos crímenes. Esta iniciativa es una forma de decir que esta deuda no puede ser olvidada, que estamos presentes y que seguiremos exigiendo verdad, justicia y no la impunidad. Eso decían desde Chile, donde siguen reclamando todavía que justicia para los desaparecidos y justicia en los actos, en los abusos de la dictadura chilena de Augusto Pinochet. Bueno, además, en España se abre la campaña electoral
irrumpe el asunto de la eutanasia. Hablaremos en unos minutos aquí en el programa sobre esta materia. Y también siguen coleando algunas cuestiones. ¿Os acordáis? Hace unos días, desde México, pedían a la monarquía española, a la corona española, pedían que el rey pidiese disculpa a México por los abusos en materia de derechos humanos de la conquista hace 500 años, pero ahora se van a celebrar unos homenajes muy importantes dentro de 2 años, y entonces querían llegar a esa gran celebración, digamos, con una política de concertación y de unión, de visiones sobre lo que ha ocurrido en la conquista y después de la conquista con los pueblos originarios de Latinoamérica. Aquí pareció un auténtico escándalo, y de hecho hubo una gran reacción por parte de la derecha que quiere instalar o seguir flotando en este discurso hegemónico de cómo se produjo la conquista y qué supuso para los pueblos originarios, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, ha habido algunos ejemplos internacionales que nos pueden servir para tener un poquito de perspectiva. Bélgica ha pedido perdón, ha sido esta semana, perdón por los abusos en la África colonial. Han pasado 50 años desde que tuvimos noticia de los últimos reductos de la Bélgica colonial, pero ahora las autoridades, el primer ministro, ha pedido disculpas. Al establecer un sistema de segregación dirigida contra las personas de raza mixta y sus familias en el África colonial belga, el Estado actuó en contra del respeto por los derechos humanos fundamentales. Por eso, el nombre del gobierno federal reconozco la segregación dirigida a las personas de raza mixta que fueron víctimas de la administración colonial del Congo, Belga, Ruanda y Burundi hasta 1962, y luego de la descolonización, así como los secuestros forzados llevados en su contra. ¿Lo veis? No pasa nada por pedir disculpas, por pedir perdón. Ya lo hizo, es uno de los países que se suman a las disculpas internacionales. No es el único, hasta el Vaticano. El Papa Francisco pidió perdón en 2015 por la conquista de América. No es tampoco una cuestión tan extraña. En su viaje a Bolivia, el Papa Francisco lo hizo. Pues Bélgica se suma a estos países. España no parece que vaya a dar ningún paso en esa dirección y reclama una hispanidad, reivindicando la posición de los españoles y el legado que dejaron allí, cultural, los españoles y de idioma, etcétera, etcétera. Una cosa no debería ser incompatible con la otra. Pero todavía sigue coleando y viene a la actualidad ahora, precisamente cuando hemos visto a Bélgica pidiendo perdón por los abusos cometidos en las colonias, 50 años después. Bien, mientras tanto, aquí en España, la gran batalla contra la extrema derecha se libra ahora que hay convocadas unas elecciones y las encuestas apuntan a que podría experimentar un importante crecimiento y, de hecho, entrar en el Congreso de los Diputados. Hay algunas encuestas que hablan de más de 40 diputados para Vox, esta formación de extrema derecha que asoma por el armario de los domicilios. Y Manuel Valls, que camina de la mano con Ciudadanos, cuestionó precisamente este fin de semana frente a Jordi Évole, tenía un debate con Ada Colau en televisión, y cuestionó la posición de Albert Rivera y de Ciudadanos, su posición y su proximidad con la extrema derecha. Cuando usted vio a Albert Rivera, que subía al escenario y que se hacía aquella foto polémica en la que también estaba el líder de la extrema derecha española, Error. Pienso de forma muy clara, muy contundente, que tenemos que luchar con mucha fuerza contra el nacionalismo, el separatismo catalán aquí, la extrema derecha, las tesis de Steve Bannon, este ex consejero de... ¿Lo está haciendo Ciudadanos eso? No lo está haciendo y creo que tendría que estar en primera fila. El discurso del populismo de izquierdas o derecha, que siempre va a buscar un enemigo, el turismo, las empresas aquí, ¿Está comparando Madrid, la extrema derecha con formaciones progresistas? ¿Está comparando la extrema derecha? Sí. ¿Con la crítica a las élites? ¿Sí? ¿Le parece que es comparable? Sí, es la misma cosa. ¿Se está en contra de los derechos de las mujeres, en contra del derecho a... Eso es lo que sucedió precisamente. Manuel Valls, no de forma muy precisa, pero sí colocando el foco sobre el riesgo, el peligro de la extrema derecha, de cómo irrumpe. Es verdad que no es la primera vez que lo escuchamos.
Manuel Valls, que no es precisamente un izquierdista, es un tipo conservador, extraordinariamente conservador, que navega entre lo liberal y lo conservador, pero saben perfectamente y conocen perfectamente los riesgos de abrirle la puerta a la extrema derecha. Lo han experimentado en Francia y alerta a la derecha española, cuidado con seguir coqueteando con la extrema derecha en España. Claro, vemos a Pablo Casado pidiendo el voto, dice, es que si Sánchez gana pactará con Puigdemont, y pide el voto a la extrema derecha también, pero no termina de cerrarles la puerta. Le escuchamos este fin de semana también en un mitin a Pablo Casado. No lo niegan porque lo van a hacer. El 28 de abril, ya os digo que si Sánchez puede, volverá a pactar con Puigdemont, con Torra, con Iglesias y con Otegi. Y lo único que podemos hacer es decir que la alternativa es el Partido Popular. Porque si dispersamos los esfuerzos, los escaños van a ir a Podemos, al PSOE o a Bildu. Eso es lo que dicen desde el Partido Popular. También Albert Rivera apoya eso. Dice, haz que pase pronto, que Sánchez se marche, porque no dice que hará, dice Albert Rivera. Hagamos lo posible. Haz que pase pronto el gobierno de Sánchez. Porque solo Ciudadanos, os digo una cosa, solo Ciudadanos está siendo honesto en esta campaña, en esta precampaña. Escucháis a Sánchez hablar o a Casado y no dicen lo que van a hacer, ni con quién van a gobernar, ni cómo, ni con qué equipos. Yo estoy siendo honrado en esta campaña y honesto. Antes de que empiece la campaña le he dicho a los españoles cómo vamos a echar a este gobierno, con quién vamos a sumar, y le he tendido la mano al señor Casado, que ni sabe ni contesta. Y les he dicho además que lo vamos a hacer con un gran equipo. Y estamos presentando a nuestros equipos, a nuestra gente. Eso decía Albert Rivera, que él es el único que ha dicho. Bueno, no es exactamente preciso, porque escuchábamos a Pedro Sánchez, algo que hoy ha tenido mucha repercusión en los periódicos. Dice que no habrá independencia en Cataluña, que no habrá referéndum en Cataluña, ha señalado Pedro Sánchez. Siempre cumplo con mi palabra. Y respecto al independentismo quiero ser igual de claro. No es no. Si hay un gobierno socialista, no habrá independencia en Cataluña. No habrá referéndum por la independencia. Y no se va a quebrar la Constitución española en Cataluña. No se va a producir. No es no. Os digo más. El independentismo y la derecha saben perfectamente que la independencia no se va a producir. Que no se va a producir porque la Constitución española no lo regla, no lo reconoce. No se va a producir porque la propia comunidad internacional ha dado la espalda a los líderes independentistas. Eso decía Pedro Sánchez y diciendo que no habrá independencia. Hoy se ha convertido en el titular de portada del periódico El País. Lo vemos precisamente destacando esas palabras. No es no habrá referéndum en Cataluña. El presidente afirma que no cederá a las exigencias independentistas. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que recuperó ayer su lema del no es no, que acuñó contra la investidura de Mariano Rajoy en 2016 y que le valió una temporal, aunque luego recuperó una temporal derrota en las primarias del Partido Socialista, una expulsión del Partido Socialista, dice, pero el periódico El País dice, en esta ocasión lo lanza contra el independentismo catalán para asegurar que no permitirá en ningún caso un referéndum de autodeterminación. No es no habrá referéndum en Cataluña, no habrá independencia y no habrá quiebra de la Constitución, que no reconoce ese derecho a la autodeterminación, dijo ayer con solemnidad. Así responde a los ataques de la oposición que le lanzan, pero claro, en cierta forma también asume su discurso y su marco de discurso. Hoy hay un artículo muy interesante en la portada de La Vanguardia, porque dice La Vanguardia que Casado va a mantener el foco colocado sobre Cataluña, pero que la va a visitar poco. Es una forma de utilización de lo que está ocurriendo en Cataluña que no termina de ofrecer ninguna respuesta política a este gran dilema con el que se ha topado la democracia española. Dice que Pedro Sánchez remarca su mensaje de que defenderá con uñas y dientes el autogobierno y el Estado autonómico, y mientras tanto Casado mantiene el foco, pero la va a visitar poco. Así que parece que el Partido Popular ha optado directamente por dar por perdida los resultados electorales en Cataluña. Mientras tanto, aquí el debate estuvo ayer, precisamente Jordi Évole, entrevistada a Ada Colau
con Manuel Valls en un debate en el que ambos candidatos hablaban de sus posiciones. Y Ada Colau ponía de manifiesto, de alerta, el riesgo de acabar comprando el discurso anti-inmigración, la manera en la que el discurso de la extrema derecha se va imponiendo. Y contaba el caso, por ejemplo, de las Golden Visa. Regular. No regular, el dogma neoliberal de la regular, disculpe, nos ha llevado a la burbuja inmobiliaria que hundió la economía de este país. Yo, por ejemplo, otra cosa que quiero es que se prohíba, y eso es el Estado, la Golden Visa. O sea, en Barcelona hay gente que viene de otros países, o sea, mientras la gente pobre se muere ahogada porque no dejan salir el Open Arms a salvarlos, porque son pobres, en cambio los ricos de cualquier país pueden venir aquí, se compran un piso de más de 500.000 euros y le regalan la nacionalidad española, porque son ricos y pagan precios especulativos. Eso tensiona el mercado. Se llama Golden Visa y está en toda Europa. Y es una vergüenza, es una inmoralidad. Y como eso, tantas otras normativas de fiscalidad. Eso a mí me parece inmoral. Está muy bien de hablar y de explicar. Bueno, pues esto es lo que dio de sí hoy los periódicos colocados en esta estrategia. Bueno, hoy es lunes. Los lunes, además, sabéis que colocamos la mirada, ponemos el foco, nosotros sí, sobre el medio ambiente, porque aquí os contamos lo que os dicen otros y también lo que nos cuentan. Datos que aseguran que el calentamiento global provoca cada año en el mundo 7 millones de muertes prematuras, más que las causadas por el SIDA y la malaria, por ejemplo. Han ido a parar al río Guadiamar después de que se rompiera una balsa en las minas de Aznalcóllar. El vertido, que contiene ácidos y metales pesados, ha afectado a viviendas. Estos picos de polución no solo hacen que nuestra salud se resienta, también reducen nuestra esperanza de vida. El petrolero, el Prestige, que naufragó ayer con 77.000 toneladas de combustible en su interior. Hay que controlar que no aumente el vertido al mar. En Muxía, entonces aquí caían 450 litros por metro cuadrado, ahora son 308 y la uva se seca. El agujero del Ártico alcanzó un tamaño similar al de 5 veces Alemania y se formó la primavera pasada. Bueno, pues ya lo distinguís a través de esta sintonía. Hoy es lunes. Los lunes es ese día en el que abrimos un paréntesis para hablar de ecología, de medio ambiente, de los grandes retos de la humanidad, y lo hacemos junto a Juan López de Uralde. Muy buenos días, Juancho. Hola, Fernando. Buenos días. En unos días en los que hay mucha expectación en torno a una demanda holandesa a Shell para que deje de contaminar. ¿Esto qué es, Juancho? Bueno, efectivamente, cada vez hay más indignación con el papel que están jugando determinadas empresas para frenar la lucha contra el cambio climático, ¿no? Y en concreto el papel que vienen jugando las empresas petroleras para financiar el negacionismo y para financiar pues que no se adopten medidas, no se avance en la lucha contra el cambio climático. Muchas veces en los debates a mí me preguntan, bueno, ¿y por qué si llevamos hablando desde cambio climático desde 1992, desde la cumbre de Río de Janeiro, sin embargo todavía estamos en esta situación? Pues tiene mucho que ver, la respuesta a esa pregunta es que las empresas petroleras, las empresas que tienen intereses en que se quemando combustibles fósiles, pues meten mucho dinero en fomentar el negacionismo, informes cuestionándolo, poner palos en las ruedas de los avances legislativos, y todo eso hace que pues haya mucha indignación. Entonces, en algunos países, en concreto en Holanda, un grupo de organizaciones ecologistas han presentado una demanda contra la empresa petrolera Shell, que es una de estas grandes que además invierten mucho en fomentar el negacionismo, en promover el negacionismo, pues una demanda por la responsabilidad en la que está incurriendo por aportar constantemente al cambio climático con su negocio, ¿no? Claro, porque a la vista de las cifras creo que no somos completamente conscientes de la cantidad de medios y de recursos que invierten las petroleras para bloquear medidas contra el cambio climático. Además son todas, ¿no? Hay una ONG británica que ha desvelado en un informe toda esta agenda de las grandes empresas petroleras y la capacidad de lobby que tienen, ¿no? Efectivamente, invierten muchísimo dinero, muchísimo. Esto se sabe desde hace mucho tiempo, como detrás de los lobbies de determinadas franquicias, algunas con nombres muy rimbombantes, que parece que realmente están luchando contra el cambio climático y en realidad están haciendo lo contrario, pues está el dinero de las petroleras. El último informe que se ha conocido es efectivamente de una ONG que se llama Influence Map, que es una ONG que estudia el papel del lobby de las grandes empresas, y ha desvelado que solamente en 2018 las 5 grandes petroleras invirtieron nada menos que $200 millones
en promover el negacionismo, ¿no? Estamos hablando de empresas como BP, como Shell, Exxon, Chevron, es decir, que son las petroleras más conocidas, que tienen una línea de discurso oficial, digamos, de lavado de imagen, de que bueno, que sí, que hay que ver cómo se reducen las emisiones, pero que en realidad desde sus departamentos, ahora que hablamos mucho desde sus cloacas, lo que están es fomentando el negacionismo climático. Y esto es lo que explica que, a pesar de que llevamos tantos años con negociaciones internacionales, con procesos de negociación, de legislación, todavía en el año 2018 las emisiones volvieron a subir nada menos que un 2,7%. Y las emisiones están subiendo porque no se está siendo efectivo en esa lucha contra el cambio climático. Y en gran parte es debido al papel que juegan estas empresas tratando de evitar que se avance. Está este informe de Influence Map que ha desvelado la verdadera agenda de las grandes empresas petroleras. Y una cosa que nos decías también es, claro, resulta que hay una conexión directa entre el capitalismo y la explotación de los recursos. La compañía con más beneficios del mundo es precisamente la que más contamina. Es así, efectivamente. También se ha conocido recientemente, es la empresa saudí Aramco, que es la que, en un estudio que se ha realizado de emisiones desde el año 1988 hasta el año 2015, es la que más emisiones ha aportado al medio ambiente y al mismo tiempo es la que ha generado más beneficios. Es decir, hablamos siempre mucho de las nuevas empresas, Apple, Facebook, pero los beneficios de Aramco superan la suma de Apple, Facebook y Microsoft juntas. Es decir, que las empresas que obtienen más beneficios siguen siendo las que se benefician del petróleo y las que con su producto están causando el cambio climático, ¿no? Por lo tanto, este es el gran problema, este es el gran interés que hay que poder vencer para ser efectivos en la lucha contra el cambio climático. Es esperanzador que haya miles de jóvenes en las calles reclamando esto, pero también conviene analizar qué es lo que hay detrás y por qué no se ha avanzado en todos estos años o no se ha avanzado todo lo que se debería avanzar. Que luego son poderes también son formidables, porque al final abarcan prácticamente las raíces, se hunden incluso hasta la política. Aquí ha pasado en España también directamente, ¿no? Hemos visto cómo hay incluso las principales compañías del sector petrolero están intentando hacer lobby para incluso modificar las leyes, ¿no? Bueno, en concreto en España quizás lo más destacado, lo más reciente, ha sido como la influencia de este sector y de otros, como el sector del automóvil, han impedido que se presentara en tiempo y forma una ley de cambio climático en el Congreso de los Diputados, ¿no? Quizás el gran fracaso de esta legislatura haya sido que no se ha aprobado una ley de cambio climático, y eso, en parte, ha sido debido a que las empresas energéticas, las empresas petroleras y las empresas automovilísticas han puesto sus intereses por encima de esa capacidad de legislación y han influido todo lo que han podido, ¿no? El caso más flagrante y más conocido y más público fue cuando la ministra de Transición Ecológica anunció que los coches de combustión en España con motores de combustión terminarían en el año 2040. Bueno, se montó un escándalo prácticamente, eso era lo peor que le podía pasar a la humanidad, ¿no? Y bueno, pues realmente consiguieron, en este caso porque el PSOE cedió ante esos intereses, consiguieron frenar el que esta ley se aprobara, y al final solo se presentó una vez que ya se había terminado la legislatura, así que estamos todavía con esa asignatura pendiente. Nosotros estamos diciendo que para esta legislatura entrante la ley de cambio climático sin duda es la gran asignatura pendiente, y esperamos que se pueda aprobar, pero que se pueda aprobar una ley ambiciosa, porque el problema es que todos estos lobbies, todas estas presiones, al final lo que terminan es aguachando esas propuestas, y acaban siendo pues muy poco efectivas, porque realmente las medidas más importantes se las cargan, ¿no? Porque tú que has estado liderando Greenpeace aquí en España y has trabajado como diputado en esta última legislatura, ¿se nota la presencia de los lobbies? ¿Intentan entrar en contacto, por ejemplo, contigo? Bueno, se nota constantemente, es decir, la presencia es permanente, están constantemente
en el Congreso, reuniéndose con todos los partidos, mostrando bueno, pues presionando, es permanente y es muy muy visible, ¿no? Y realmente un poco descontrolado, ¿no? Entonces nosotros creemos que es algo que además habría que regular de una forma más estricta, porque verdaderamente la presión en algunos casos llega a convertirse en agobiante en todos los aspectos. Pues Juan López de Uralde. Juancho, te agradezco muchísimo, como siempre, que nos ayudes a observar un poquito más este gran reto que tiene la humanidad por delante. Juancho, un abrazo. Gracias, Fernando, un abrazo. Before I drift away, speak to my heart, reminding me where I belong. I am not allowed to walk alone. You will not rest until... Fernando Marín, muy buenos días. Hola, buenos días. No sabes cómo te agradezco que te hayas acercado aquí al estudio. Te he puesto un café. Sí, además está rico. Está rico, sí. Confirmo que está muy bueno. He tenido que hacerlo un poco apresuradamente porque llegaba Fernando Marín mientras conversábamos con Juan López de Uralde. ¿Qué días... Es importante que se haya colocado, en todo caso, este debate, que haya irrumpido así. No sé si en campaña electoral o fuera de la campaña electoral. Me resulta poco relevante, porque lo que es muy importante es que hablemos abiertamente de la muerte, ¿no? Absolutamente, ¿no? Para nosotros estamos muy empeñados en crear una cultura de la muerte digna, de la muerte libre, de la buena muerte, que no existe en la sociedad. Hoy en España se van a morir 1.000 y pico personas, ¿no? 1.200 personas o así. Bueno, pues... muchas de ellas llegan al final sin haber pensado en ello, sin haber dejado por escrito su voluntad, y demasiadas veces la muerte es muy chapucera, con un sufrimiento que se podría evitar si todas las personas fuéramos capaces de planificarlo, ¿no? Me he imprimido una copia de mi testamento vital. Muy bien. He ido a vuestra página web y entonces allí he buscado cuáles son los pasos que se deben seguir y digo, bueno, pues ya que va a venir Fernando, que me ayude a validarlo, a supervisarlo para hacer bien esto. Claro, la muerte sigue siendo todavía un tema bastante tabú. De hecho, ha ocurrido una cosa. Cuando les dije ayer a los oyentes que íbamos a hablar de esto, normalmente hay una gran reacción. Enseguida retuitean todo y se abre mucho el debate sobre los temas que vamos a tratar. Sobre este asunto ha habido aceptación, porque la gente tiene claro que esto es importante, y más nuestra audiencia, que está bastante concienciada, me da la impresión. Pero ha habido un cierto tabú, un cierto freno, un cierto sigilo que me ha llamado la atención. Y digo, bueno, pues puede ser pedagógico incluso, que yo no tengo ningún problema en hacer aquí, porque además creo que es muy importante, porque todos somos... En fin, es obvio que todos en algún momento vamos a pasar por esta situación. Así que me parece que es un buen elemento pedagógico hacerlo aquí públicamente, un testamento vital, para que la gente entienda cómo son los pasos. Pero todavía es tabú, ¿eh? Cuando he imprimido la hoja, todavía decía, bueno, ostras, totalmente, aquí hay algunos términos que son... Sí, la muerte, cuando tú nombras la palabra muerte y lo primero que se produce es el silencio. Y eso está muy bien, porque es un tema complejo que te afecta a ti como ser vivo. Es decir, bueno, es el final, después de eso, en principio, no hay nada. Entonces, es normal que se produzca ese silencio, pero después de ese silencio hay que pasar a procesar qué es lo que cada uno piensa, qué es lo que cada uno teme, qué es lo que cada persona quiere evitar. Y ya que tenemos herramientas como el testamento vital, dejarlo por escrito. En el testamento vital hay como tres, digamos, muy importantes. Una es la que hemos hablado de la reflexión personal. La segunda, muy importante, es hablarlo con los tuyos, con las personas que de forma natural vayan a estar a la cabecera de tu cama, para que sepan qué es lo que piensas, pues tus hijos, tu pareja, tus amigos íntimos, tus padres si todavía viven. Y luego, escribirlo. Porque al escribirlo... Claro, imagínate el contexto en el cual una persona no se puede expresar de forma definitiva, que es cuando entra en vigor, pues emocionalmente es muy comprometido. Y a veces estas emociones hacen que no razonemos suficientemente en el sentido de qué es lo que quería él, ¿no? ¿Qué es lo que quería esta persona? Vamos a respetar lo que esta persona diría, ¿no? Porque las decisiones suelen ser: prolongo la vida con la tecnología o dejo que la enfermedad siga su curso. Y cuando haya una regulación de la eutanasia, además podré ayudarle a morir de acuerdo a su voluntad que ha dejado por escrito, ¿no?
Cuando lo dejas por escrito, estás haciendo indicaciones que son muy concretas. Una que me ha llamado la atención es que si hay algún profesional responsable de tu asistencia, algún médico que se declara objetor de conciencia y que no quiere tomar ninguna instrucción, tú dejas por escrito que se garantice tu derecho a que sea sustituido por otro profesional que respete tu voluntad, ¿no? Eso es. Que también, entiendo, es un armazón legal para el doctor que llegue a continuación, porque también necesita armazón legal, ¿no? Porque ya hemos visto lo que pasó, por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid, con Montes, ¿no? Claro, es una llamada de atención para que no haya excusas, ¿no? Es decir, es que yo esto no lo comparto. Bien, tienes la obligación de pasarle el caso a otro compañero o a otra compañera, ¿no? Lo que no puedes es decir, no, es que esto no va con mis creencias. Bueno, si es que tus creencias aquí no juegan ningún papel. Lo que tú harías como profesional, como médica, sobre tu vida no es lo importante es lo que esta persona desea, porque vivimos en una sociedad plural y para todas las personas la vida biológica, el estar vivo, el respirar, no es un valor. Para muchas personas, para nosotros, vivir es mucho más que respirar, y si no hay proyecto vital, si la biografía se ha terminado, preferimos que se acabe ya también la vida biológica, porque para nosotros va unido a ese concepto de dignidad, ¿no? Entonces, es muy discutible que se pueda objetar un testamento vital, porque está dentro de la legalidad absoluta. Sin embargo, digamos que es un sapo que nos tenemos que tragar, el tema de la objeción de conciencia cuando se regule la eutanasia, por la situación actual, ¿no? En algún momento se madurará y ya no habrá objeción de conciencia, pero todavía no estamos ahí. Hay una cierta inmadurez, que expresabas muy bien la palabra, una cierta inmadurez también social, también en esto, pero sin embargo es curioso porque hablar de la muerte y organizar la forma en la que uno va a morir reconforta bastante. Yo esto ya lo conté, pero cuando hace 5 o 6 años tuve el cáncer en el brazo y que el médico me dijo, no sé la dimensión que tiene esto, no sé qué es lo que va a ocurrir. Le dije, pero me voy a morir. Me dijo, solo te puedo desear suerte. Las siguientes horas, hasta que empezaron a hacerme pruebas y empezaron a descartarse cosas, las dediqué a organizar papeles legales, a hacer un testamento. Yo no había hecho un testamento en mi vida. Y a reflexionar sobre qué pasaba a partir de ahora. Bueno, el hecho de hacer los papeles cambió el 90% de la angustia. Lo cambió de polo. Lo situó en otro lugar. Solamente el hecho de reflexionar sobre el futuro, los que se quedan, la manera en la que se quedan y la forma organizada y que no sé, ya te quita una gran parte de la angustia. Esto es muy llamativo. Hablar de la muerte es positivo. Es que es higiénico. Totalmente. Además, se ha demostrado que en los países donde se ha promovido de una manera intensa el testamento vital, las personas mueren mejor. En el sentido de que mucho más personas mueren en su casa, mucho menos personas pasan los últimos 30 días en una UBI, que digamos es la imagen paradigmática de una mala muerte, ¿no? Porque si te vas a morir, ¿qué haces en la UBI, no? ¿Qué haces rodeado de máquinas que están manteniendo tus funciones vitales si ya se sabe que has pasado al punto de no retorno, si no te vas a recuperar? Bueno, pues gracias al testamento vital, estas cifras no han desaparecido, todavía sigue existiendo mucha obstinación, pero han disminuido bastante, ¿no? Y la gran aportación de la muerte asistida, de una regulación de la eutanasia y el suicidio asistido a la sociedad es esa, es un torpedo en la línea de flotación del tabú de la muerte, para que todas las personas lo piensen o procuremos, que no lo van a hacer todas, pero bueno, comparado con lo que ocurre ahora, que hay como no es tanto negación como falta de comunicación. La persona que está gravemente enferma sabe que las cosas van mal, porque no es idiota. Pero a veces se produce esa conspiración de silencio, ese pacto en el cual de esto mejor no hablar, y esto lo que provoca es soledad. Y que las personas muchas veces se les hurte, se les desarraigue totalmente de su propio proceso de morir. No pueden ni despedirse porque no se puede hablar de la muerte. Si hacemos una ley de muerte voluntaria en la cual tú puedes incluso hasta pedir la muerte, esto hará que las personas le den vueltas y les dé mucho consuelo, porque a veces lo peor no es tanto lo que va a ocurrir, sino lo que tú crees que puede pasar, el infierno, ¿no? Una situación de sufrimiento absoluto de la cual no puedas escapar. Bueno, pues ya puedes escapar, tienes esta opción. Entonces todo esto requiere, es un tema cultural que hay que incorporarlo a nuestra cultura cotidiana y poder hablar en una taberna, con los amigos, en una cena. Pues bueno, y tú has hecho un testamento vital y a ti te gustaría estar enchufado si estás en coma, y a ti te gustaría o no. A mí no me jodáis. Creo, no me mantengáis enchufado si no tengo ninguna necesidad, si no tengo ninguna posibilidad de salir adelante.
creo que indirectamente te estoy haciendo testigo de mi testamento vital, ¿no? Porque también a los oyentes, pero concretamente a ti que estás a mi lado. De hecho, claro, tú eres doctor y además en cuidados paliativos, ¿no? Sí. Con lo cual conoces bien el tiempo y las necesidades de la gente. Una cosa que yo decía, el viernes teníamos tertulia y como se habla mucho después del caso de Ángel Hernández, que tú los conocías, ahora te preguntaré por esto, pero una cosa que me llama la atención y que yo decía, digo, la muerte digna la quieren todas las ideologías. Da igual que se sea de izquierdas o de derechas. Digo, algunos públicamente dicen que no, que se debe legislar o que no se debe ni mirar en esa dirección. Pero luego en privado, cuando tienen a un ser querido en la cama, van al médico y se lo piden. Digo, y esto cualquiera que conozca a un doctor en cuidados paliativos lo sabe, es así. Sí, hay mucha hipocresía, ¿no? Que esto es muy propio de la derecha, de la moral de las apariencias, ¿no? No, yo no quiero que se regule el aborto, pero luego si tengo un problema lo soluciono por mi cuenta, ¿no? Yo no tal, pero luego sé que puedo ir a Suiza o puedo encontrar una asociación como DMD que ya me aconsejará sobre qué cosas puedo conseguir para morir. Claro, esto, incluso yo he conocido a algún médico que ha practicado una eutanasia activa, lo ha reconocido y está en contra de la regulación. Dice, no, es que esto, claro, puede haber abusos, pero ¿qué abusos? Lo que es un abuso es que depende de la gente a la que conozcas, que es totalmente injusto, ¿no? Y esto es muy propio de la derecha. Bueno, yo ya me buscaré la vida. A nuestra asociación ha venido gente del Partido Popular con cierta relevancia y, bueno, no podían hablar del tema porque no está bien visto. No es que no lo piensen, porque, bueno, en un estudio que hizo Metroscopia, el 60% de los votantes del PP aceptarían una regulación de la eutanasia. Pero es un tema, como ellos tienen su mochila confesional, hasta que no se la quiten y se conviertan en un partido realmente aconfesional, al menos, un partido europeo moderno, pues esto va a seguir, este discurso va a seguir así de radical, ¿no? ¿Solo tiene que ver con la presencia, con el peso de la religión? ¿O hay algo más arraigado que está relacionado con otros tabúes? El peso de la religión, bueno, tú preguntas, ¿por qué Dinamarca, Suecia, Finlandia, Noruega no han regulado la eutanasia, ¿no? Bueno, también porque es una sociedad muy religiosa, que a veces pensamos que no, pero algunas socias que son de esos países, cuando vienen, que viven aquí y van a sus países, yo les pregunto, a ver si os enteráis cómo está el tema y tocáis un poco la actualidad y dicen, no, es que ahí son luteranos y sigue siendo un tema tabú. Y es, bueno, que cada uno se busque la vida por su cuenta. Hay una atenuación de las penas, una permisividad, una tolerancia a estas conductas, pero no se deciden a regularlo como sí ha hecho Holanda, Bélgica y Luxemburgo, que lo hicieron en 2002, después de un debate en Holanda de 20 años, y lo que se ha demostrado es que después de 80.000 muertes voluntarias no ha habido ni un solo caso de homicidio, ni uno solo. Por lo tanto, este miedo al abuso es infundado, es natural, porque tú piensas que va a llegar tus nietos, te van a aparcar en agosto en un hospital y va a venir un médico y te va a poner una inyección letal. Pero es una distopía, eso no es posible, desde luego no en el sistema público. Es completamente como aquello de la infamia contra Luis Montes, ¿no? Era totalmente imposible que en un servicio de urgencia donde trabajan 300 personas se estuvieran cometiendo homicidios de forma sistemática. Es irreal, pero el miedo funciona, ¿no? Aquí hablamos con Luis Montes entonces, lo recuerdas, y una cosa que nos dijo que nos provocó muchísimo estupor es que después de que la Comunidad de Madrid de Esperanza Aguirre iniciase esa campaña de acoso contra Montes y contra, en general, los paliativos y contra todo lo relacionado contra las sedaciones, hubo muchos médicos que ya no se atrevían a dar ningún paso y hubo mucha gente muriendo con dolor. Sí, experiencias muy desagradables, como llegar con tu madre enferma terminal de cáncer al servicio de urgencias para que le aliviaran el sufrimiento y que te dijeran, ¿qué quieres, que le matemos con el Severo Ochoa? O sea, una barbaridad. Es gente que no había reflexionado 2 minutos sobre lo que estaba pasando, ¿no? Que era una cuestión política. A Luis le tocó ser la cabeza. Luis y sus compañeros, que fueron defenestrados, algunos, o sea, para un jefe de servicio es acabar con su carrera. Fue completamente injusto. Jamás se pidió perdón, jamás se rectificó. De ahí vino en parte la ley de muerte digna de Andalucía y se avanzó algo, pero no lo suficiente, ¿no? Porque luego existe esta paradoja de que todo el mundo está de acuerdo con el desarrollo universal de los cuidados paliativos, pero luego no lo hacen. O sea, los consejeras de sanidad no hacen su trabajo respecto al proceso de morir.
ni con ley de muerte digna ni sin ley de muerte digna. Hay una ley en 10 comunidades de 17. Ciudadanos quieren lanzar una a nivel estatal. Que todo el mundo está de acuerdo, pues una ley de buenas intenciones, todo es muy bonito, todo, pero luego hay que currar y no hay voluntad política. ¿Por qué? Pues es pues por pura negligencia, ¿no? Lo de Ciudadanos ha sido escandaloso. Estos días ha reivindicado que ellos estaban detrás de sacar adelante una ley de la eutanasia cuando todo esto ha florecido, ha salido adelante toda esta polémica, todo este debate. Pero lo cierto es que ellos mismos la paralizaron, ¿no? La boicotearon absolutamente. Sí, fue un intercambio de cromos, me apoyas esto, y si no, estaban ahí obsesionados con unas sanciones a nivel estatal que no tenían mucho sentido, porque ya existen, las transferencias están hechas y deben ser en cada comunidad autónoma, y eso paralizó el proyecto de eutanasia. Como consuelo, no nos hubiera dado tiempo tampoco. Aunque se hubiera aprobado en diciembre, que eran los planes del PSOE, no hubiera dado tiempo porque tenía que ir al Senado, ahí iba a ser vetado por el PSOE, o sea, por el PP, como es su mayoría absoluta, volvía al Congreso, entonces con el adelanto no hubiera salido tampoco. Y el caso de Ángel Hernández, que ha irrumpido en plena campaña electoral, llevaba décadas asistiendo a cómo la vida de su mujer se iba degradando por esta enfermedad degenerativa y tomó la decisión de facilitarle la muerte, lo reconoció públicamente, además con grabaciones para que hubiera testimonio. Tú les conocías, ¿no? Estuviste hace algunos años con ellos. Sí, yo conocí a María José y a Ángel hace 6 o 7 años, cuando María José nos pidió que fuéramos a verla. Ella no podía salir de casa por su incapacidad para caminar y, bueno, ella quería saber cómo podía disponer de su vida en caso de que tomara la decisión, ¿no? Desde entonces, pues ha sido un tema que han estado elaborando entre los dos, y cuando los dos han estado preparados, ya llegó un momento en que ella ya no podía hacerlo sola, cuando Ángel ya vio que era absolutamente insoportable, ¿no? El sufrimiento de María José, ¿no? Que continuamente le pedía ayuda, pues ya se decidió a ayudarla. Porque cuando tú estuviste hace 7 años, ella quería adelantarlo y sí, era él el que decía que no. Él todavía disfrutaban de la vida juntos, me acuerdo, pues eran muy cinéfilos, ¿no? Tenían una colección de cine importante, entonces, no, veremos nuestras películas, luego vemos otra vez alguna clásica, disfrutamos de este momento juntos porque se querían mucho y disfrutaban de su compañía, ¿no? Lo que pasa es que ella, claro, llevaba esa carga, ¿no? Del deterioro, de la dependencia, que se hace muy dura, ¿no? Entonces fue ella la que ya dijo, ya, no puedo más, Ángel, me tienes que ayudar, ¿no? Y esto ha irrumpido de golpe, además con una gran entereza y con un discurso muy construido, muy perfectamente reflexionado, el de Ángel. A mí me ha llamado mucho la atención y creo además que muchas personas se lo hemos agradecido. Ver a alguien que habla con esa naturalidad, le preguntaban en televisión el otro día, ¿pero usted es creyente? Y dice, pues no, obviamente no. Uh-huh. Esto se trata de una cuestión de vivir. Porque una cosa que la gente no entiende es que la gente que reflexiona sobre su muerte ama profundamente la vida. Absolutamente. Nosotros hablamos de un valor que es la coherencia biográfica. ¿Por qué una persona decide morir? Por coherencia biográfica. Porque la vida así, es decir, habrá otras María Josés en su misma situación de deterioro que no piden la muerte. Por coherencia biográfica. Porque para esas personas ver cómo sale el sol, ver cómo se pone, estar en compañía de su marido, de sus hijos, sus nietos, lo que sea, pues les es suficiente. Pero ¿cuánto es lo que uno debe soportar? Por lo que cada persona decida, que esto es una obviedad, ¿no? ¿Qué significa vivir bien, vivir con dignidad? Pues probablemente cada persona tenga su definición. Y aunque hay cosas que nos hacen felices a todas las personas, hay otras que no. Hay personas que no están dispuestas a tolerar, por ejemplo, que les cambien un pañal, porque les resulta humillante. Y están en su derecho de defender sus valores hasta el final. Porque son personas que van a morir de una manera cierta, ¿no? No son personas que de pronto un día se levantan, oye, el cambio climático, esto va a ser un horror, voy a morir. No, esto no ocurre. O sea, a veces se habla de la muerte voluntaria con mucha ligereza, como sin darnos cuenta de que al final, aunque tu vida sea muy mala, aunque ellos mismos la definan como una mierda, mi vida es una mierda, es un 2/10, un 1, pero es un 1, lo otro es un 0/10. Hay que tenerlo muy claro para renunciar y hacer una valoración de tu vida que al final te salga 0. Y decir, es que la única opción que tengo para dejar... No quiero morirme, ya amo la vida, pero no esta. Yo esta no la soporto más. Y es un callejón sin salida
que no podemos ser indiferentes, ¿no? Esas son las personas más vulnerables que hay en la sociedad. Las que no. Hemos elegido, sabes, que los viernes, bueno, ha resultado que Fernando además era oyente de la cafetera y mecenas. Sí. Igual te agradecemos muchísimo de corazón el apoyo, pero resulta que el viernes, en el ejercicio colectivo del Videoforum, hemos elegido la película Mar Adentro, de Alejandro Amenábar, porque nos parece que es muy importante este momento que estamos viviendo. También se ha producido de una forma casi coyuntural, casi casual, pero es muy importante que se ponga sobre la mesa este asunto. Y en Mar Adentro, uno de los personajes que veíamos, el viernes lo comentaremos, pero era el del sacerdote que se niega ni siquiera a reflexionar sobre esta materia, y la de personas que se permiten la libertad de interferir en las decisiones de otros. A mí esto claro, yo por eso decía, yo quiero, aquí me he imprimido yo mi testamento vital, pero ¿por qué va a venir alguien a decirme, ya sea un Albert Rivera, o un Abascal, o un Pablo Casado, o quien quiera llamarse como quiera, a decirme a mí en qué momento puedo o no puedo vivir o morir, ¿no? Es la mayor de las injerencias, y algunos que se dicen liberales la defienden, que es una cosa increíble, ¿no? Sí, y la mayor incongruencia es la de Ciudadanos. Afortunadamente, pues Rivera ha dicho que sí, que ellos apoyaran una ley de eutanasia, que es que era totalmente infumable, y que ellos no apoyaran la libertad de un individuo para decidir sobre su vida, ¿no? Esto es lo más antiliberal que hay, ¿no? Bueno, decíamos, pasos para hacerse un testamento vital. Exactamente el testamento vital, ¿qué es? Son unas instrucciones para que ante esa situación en la que tú no puedas pronunciarte... Sí, recibe 5 nombres, entonces todo el mundo lo conoce como testamento vital, pero el documento de voluntades anticipadas, que fueron los catalanes los que le pusieron ese nombre y fueron los pioneros. Luego llegó Madrid y le cambió el nombre, ¿no? Pues es una jugada típica del centralismo. También se llama instrucciones previas, y es un documento en el que expresas tu voluntad para el caso en el cual no puedas expresarte de forma definitiva. Es decir, no, a veces la gente pregunta, ¿y si cambio de opinión? No tienes opinión, no piensas, no puedes expresarte. Tu cuerpo está tan deteriorado, tu sistema nervioso, que no puedes decir, me llamo Fernando, estoy en el hospital. O sea, es ante la situación en ese estado, porque claro, yo veía el y digo, hombre, rechazo todo tratamiento, no sé, depende de cómo esté. Claro, depende de las expectativas. Claro, las expectativas esto son... o sea, ¿añadimos una línea o no? O sea, no, para decir... solo se aplica si el deterioro es irreversible. Ajá. Si hay dudas sobre su reversibilidad, no entra en vigor el testamento vital, se mantiene la persona con vida. Esto ocurre con mucha frecuencia, algún daño neurológico. Hasta que no se valora, y a veces necesitamos unos meses, cuál es el daño irreversible, qué secuelas van a quedar, entonces no se aplica el testamento vital. Y lo que dice el testamento vital es, no quiero que me prolonguen mi vida con tratamientos, porque a eso sí tenemos derecho, a rechazar cualquier tratamiento. Y luego está previsto, para cuando hay una ley de eutanasia, que en esa situación no solo no quiero que me prolonguen mi vida, sino que quiero que aceleren mi muerte, me provoquen la muerte de una forma rápida e indolora. Porque yo he buscado en Google testamento vital, asociación muerte digna o morir dignamente, me parece que tenéis así el y entonces hay 5 supuestos, pero lo que pasa es que hay 3 procedimientos posibles. Sí, se puede hacer ante notario en todo el Estado menos en Madrid, porque metieron la pata en la ley de muerte digna del 17, esperemos que lo cambien. Lo puedes hacer ante 3 testigos, en algunas comunidades ante 2 testigos solamente, como Aragón y otras, y delante del funcionario o la funcionaria del registro. Afortunadamente el registro se está ampliando, ya no solo existe un punto de registro, sino que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid pues hay 72 centros de salud donde se puede hacer, y todos los hospitales grandes, los 36 hospitales de la red pública, y cada vez más hospitales privados. Y en el futuro, aunque no se cumple todavía, también en las residencias de mayores. Entonces ellos tienen una conexión por internet con el registro, ahí escriben tus instrucciones. La persona que lo escribe es la que hace de testigo y da fe de que esa es tu voluntad. Tienes que llevar un papel, porque es muy importante nombrar un representante. Un papel en la que firma tu representante y una fotocopia de su DNI. Y con ese papel te vas al registro y lo registras. El documento privado tiene validez legal, pero nosotros recomendamos que se registre para que cada vez sea más importante socialmente, ¿no? Porque también cumple una función social, pedagógica y política. Y además se puede consultar desde cualquier punto del Estado. Incluso hemos conocido algún caso de unas personas que han fallecido fuera porque han tenido la mala suerte de ponerse enfermas en otro país, y un documento español ha servido
para que se respete su voluntad, ¿no? ¿Este documento es solo para esto o podemos incluir, por ejemplo, donación de órganos? También es el destino de tu cuerpo. Entonces, si quieres ser incinerado o no, y luego cuál es el destino de tu cuerpo. Si lo quieres donar para la investigación, la enseñanza de la medicina, pues lo pones ahí también, que se puede poner. Entonces, estamos en Madrid, con lo cual yo me he imprimido la carta, lo que pasa es que voy a tener que añadir cosas. Primero, que hay que registrarlo. Segundo, que hay que elegir un representante. Sí, o un par de personas. Un representante, y a veces se puede poner también un representante sustituto, por si acaso esa persona no estuviera cerca. O a ver si vamos a tener, por ejemplo, no lo quiero decir con ironía, pero tienes un accidente de tráfico y viajas con tu representante. Entonces mala suerte, sí. Entonces no es muy buena suerte. Por eso podemos elegir, podemos garantizar que esto se Tienes que hacer como los reyes, tú vas en un coche y tu representante en otro. Claro, no puedes coincidir en el mismo. Y luego la donación de órganos. Y entonces, estando en Madrid, convendría registrarlo. Sí. Y esto se hace incluso en un centro de salud, ¿no? Sí, en los centros de salud hay 72 centros de salud piloto. La Comunidad de Madrid, la ley dice que tiene que ser en todos, pero bueno, la Comunidad de Madrid lo ha habilitado en 72. Pides una cita, te dan cita y ese día vas y lo haces. Y me llevo este mismo documento y allí hay que rellenar un documento oficial. Un documento oficial, no en todas las comunidades es obligatorio, en la mayoría sí. Entonces, en el documento oficial, la Asociación de Derecho a Morir Dignamente hace unas matizaciones para que sea más claro. Porque, por ejemplo, habla de tratamientos proporcionados. ¿Proporcionados a juicio de quién? No, yo si estoy aquí lo que quiero es morirme cuanto antes, porque ya estoy medio muerto, puesto que no me puedo expresar. Mi conciencia se ha ido. Y si no tengo conciencia, no quiero estar. Esa es la idea del testamento vital. Entonces, por ejemplo, en el caso de demencia, hemos incorporado hace muy poco una cláusula que viene de Estados Unidos que dice: si ya no muestro ninguna satisfacción con la comida y tal, quiero que no me den de comer con cuchara. ¿Por qué? Porque he decidido, ponían los documentos estos, despedirme de la vida ayunando, con la idea de que como no está regulada la eutanasia, al menos se puede adelantar la muerte cuando ya estoy dependiente para todo y no muestro, en fin, no como, ni bebo de forma espontánea, ¿no? Entonces que me dejen tranquilamente apagarme por falta de líquidos y de nutrientes, ¿no? Bien, entonces se puede en un centro de salud, registrándolo, ante notario o bien ante testigos. Hay unas recomendaciones de lo que son los 5 puntos que sí se deben remarcar. Por ejemplo, el rechazo a todo tratamiento, intervención o procedimiento que contribuya a mantener tu vida. Este es el punto número 1, sí. ¿No? Que ahí hablamos de la alimentación artificial, bueno. Sí, ahí se incorpora el desfibrilador, que es una cosa que, bueno, es raro, ¿no? Pero ocurre a veces, ¿no? Y el marcapasos, ¿no? Que te lo quiten antes de... Y luego dejen que tu proceso siga su... Para que siempre estamos hablando en la situación de que sea irreversible. Eso es. Para que no contribuya el marcapasos, por ejemplo, a estar manteniéndote con vida y tal, pues que te retire... Eso es, y que pueda haber una agonía de 15, 20 días, bueno, pues te lo quitas antes y así se acelera el proceso. Después, el segundo punto. Solicito que se me administren los fármacos adecuados en las dosis necesarias para inducirme a una sedación paliativa, con el objeto de evitar el sufrimiento también. Claro, la sedación es un tratamiento estupendo, que es dormir a la persona para que no sea consciente de su proceso de agonía. Entonces, a veces hay discusiones sobre el grado de sedación, ¿no? Entonces ahí dice que a juicio de mi representante le dé la impresión de que no sufro, de que estoy dormido como un tronco. El proceso no es agradable porque es un cuerpo que se muere, pero la persona está dormida. Claro, a mí me ha parecido muy importante. Te lo digo porque es muy posible que alguien te llame algún día, si es que no te mueres tú antes, pero que, en fin, nunca se sabe. No queremos tampoco profundizar en esto, pero esto a mí me parece muy importante. Después, si por mi deterioro cognitivo necesitase la ayuda de otra persona para beber y comer, esto es a lo que te referías antes, con no deseo ser alimentado ni hidratado por otras personas. Cuarto punto, si la legislación regula el derecho a morir con dignidad mediante la eutanasia, es mi voluntad no prolongar mi situación de incapacidad. Eso es. Esto es en el caso de que la legislación en ese momento lo... Claro, la ley del PSOE tiene una cosa muy buena y es que incorporaba las personas con testamento vital. Fundamentalmente son personas con demencia tipo Alzheimer u otro tipo de demencia, a las cuales sin un documento de ese tipo no se les puede ayudar, porque esas personas no lo pueden pedir. Pero si lo han pedido con antelación, cuando son dependientes, se les puede ayudar.
Y por último, el quinto punto, si algún profesional responsable de mi asistencia se declara objetor de conciencia con respecto a alguna de estas instrucciones, solicito que sea sustituido por otro profesional y que se garantice así mi derecho a que se respete mi voluntad. Eso es para evitar el boicot que se ha utilizado en el aborto de la objeción de conciencia, ¿no? Entonces, ya con este documento en la mano, bueno, ahora ya creo más testigos. Si ese documento, claro, si ese documento lo firman 3 testigos y tú nombras un representante o no lo nombras, es mejor nombrarlo, eso ya vale, pero es mejor registrarlo. Yo lo voy a registrar, voy a hacer todo el procedimiento absoluto, todos los pasos que sean necesarios, añadiéndole el otro epígrafe para donación de órganos. Claro, un día que tengas que ir al hospital, me llamas unos días antes para que coincida la cita y te acercas al servicio de atención al paciente, que lo atienden enfermeras, es el de más calidad, y ahí lo haces en 15... Se hace en el servicio de atención al paciente de los 15-20 minutos lo has hecho. Bueno, pues yo en todo caso lo doy por consignado de aquí a que vaya al hospital, quiera, oye... Es público ya. Pero ya que quede absolutamente sellado, que es un compromiso público que tengo y personal y humano mío, y que tomo en absoluto pleno uso de mis facultades. Y una decisión que tomo en pleno uso de mis facultades. Y en todo caso, claro... ¿Tú crees que queda mucho tiempo hasta que este país vea una ley de eutanasia lo suficientemente clara, abierta, progresista, que permita ejercer ese derecho individual de forma transparente y sin fisuras? ¿Que no haya que usar argucias, que no haya que utilizar recovecos? O sea, nosotros confiamos en que en la próxima legislatura haya una regulación de la eutanasia. Lo que pasa que la propuesta que hizo el PSOE es una propuesta un poco timorata. Es decir, no estamos muy contentos con cómo lo ha formulado, sobre todo con un tema que introducen, que es marca España del control previo, que no existe en otros países, y que, bueno, quizá en el año 2000 tenía sentido, pero no en el 2020. En el 2020 tendríamos que hacer una ley del 2020, aprender de la experiencia de Holanda, Bélgica y Canadá, que reguló la eutanasia en el 16, ver qué problemas están teniendo las personas para poder ser libres, que es de lo que se trata. El núcleo de la ley no es el control, el núcleo de la ley no es el médico o la médica, el núcleo es la libertad de la persona para morir cuando ella decida. Entonces, si eso se contrasta con suficientes garantías, no habría ningún problema para ampliar los supuestos, de acuerdo que hay situaciones, una persona joven con un trastorno, un sufrimiento de origen psicológico, que son mucho más difíciles, pero hay que atreverse con lo más difícil, debatirlo e ir aprendiendo entre todas las personas que formamos la sociedad para ir madurando en este sentido. Porque luego hay debates allí que la sociedad tiene pánico, yo lo he visto porque alguna vez que ha salido estos días en los propios programas de televisión, tiene pánico ni siquiera aproximarse. Por ejemplo, la decisión sobre menores con discapacidad. Entran supuestos que ya son mucho más complejos, ni siquiera de colocar sobre la mesa, porque la sociedad tampoco habla abiertamente de estos asuntos. Claro. Es decir, si tú no puedes decidir, tú no tienes acceso a la muerte voluntaria, porque existen dudas sobre esa voluntariedad. Entonces, chavales de 12, 13, 14 años con parálisis cerebrales graves, con discapacidades intelectuales graves, no pueden acogerse a una ley de eutanasia. Esos están fuera, por definición. Otra cosa es el menor maduro, tras un proceso de cáncer que le ha ido mal, que tiene 12, 13, 14 años, esos sí podrían acogerse. En general no ocurre. El año pasado, por ejemplo, en Holanda y Bélgica no hubo ningún menor que se acogiera a la ley, ¿no? Porque allí sí lo contemplan. Sí, ahí está contemplada esa posibilidad, pero bueno, es un contexto, afortunadamente mueren muy pocos jóvenes, muy pocos niños menores de 18 años, y además en el contexto en el que mueren es un contexto mucho más amable, entre comillas, mucho más cuidadoso que el de los adultos, ¿no? Que muchas veces, bueno, mueren de cualquier manera, ¿no? Los chavales no suele ocurrir así, ¿no? Con lo cual, bueno, en un momento dado pues se retiran las medidas y tal y cual, al final se hace una sedación paliativa, mueren dormidos y mueren bien, ¿no? Entonces, muy pocos menores se acogerían a una ley de eutanasia, pero es muy simbólico y nosotros defendemos que se incorpore, ¿no? Porque apostamos por la libertad individual y confiamos en que las personas saben ejercer su libertad. Bueno, confiamos que sea dentro de muchos años, el mayor número de años posible. Quienes nos gusta la vida, pues obviamente defendemos vivirla,
pero defendemos vivirla plenamente, claro, y en condiciones, y que no se nos prolongue si no lo deseamos, y que se ejerza nuestra libertad, poder ejercer nuestra libertad. Así que, Fernando Marín, te agradezco de verdad, de corazón, muchísimo que te hayas venido aquí, que me hayas ayudado muy bien a elaborar este documento. Te advierto que no pretendo hacer uso de él hasta dentro de muchísimos años, pero me reconforta en cierta manera saber que tengo totalmente, la decisión. Es como una escapada, una puerta de incendios, ¿no? No vas a quemar tu casa porque tengas un seguro y tengas la puerta, no, es por si acaso. Efectivamente. Y yo deseo a toda la resistencia pues una larga vida y una buena muerte. Y en todo caso te agradecemos de verdad, y te agradezco en nombre de los oyentes de este programa, a ti, a la gente como tú, al doctor Montes, a tanta gente que incluso tuvo serios problemas precisamente por defender con tanta fuerza principios y valores como estos. Os agradecemos de verdad de corazón a todo el colectivo de gente que trabaja en las asociaciones, en los paliativos, y que lucháis porque tengamos una muerte digna también los demás. Gracias de verdad, Fernando, y muchísimas gracias por venirte. Gracias a vosotras. Bueno, pues nos vamos a marchar. Ya lo sabéis, el viernes vamos a analizar precisamente esa película, Mar Adentro, la película de Alejandro Amenábar, que nos va a permitir seguir reflexionando sobre esto, para que no se olvide, para que lo mantengamos presente en la agenda mediática. A todos vosotros, a todos los que estáis escuchando el programa, si estás escuchando esto, eres La Resistencia y no estás sola. Gracias, de verdad, de corazón, por vuestro cariño y por vuestra compañía. Mañana volvemos, mañana más. Hasta mañana, adiós. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. She's got a smile that it seems to me reminds me of childhood memories where everything was as fresh as the bright blue sky. Now and then when I see her face, she takes me away to that special place, and if I stare too long, I'd probably break down and cry. Oh, oh, sweet child of mine. Oh, sweet love of mine. She's got eyes of the bluest skies, as if they thought of rain. I'd hate to look into those eyes and see an ounce of pain. Her hair reminds me of a warm, safe place where, as a child, I'd hide and pray for the thunder and the rain to quietly pass me by. Oh, sweet child of mine. Say oh, sweet child of La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.